Es un honor para mí estar aquí frente a ustedes para hablarles un poco sobre mi experiencia UCB. Ya como ustedes han podido ver, soy formada 100% UCB, odontóloga, ortodoncista y armonizadora facial. Bueno, agradecerles por la invitación a venir a hablarles un poco de algo que en la actualidad ha sido algo que cambió toda mi visión sobre lo que es la armonización facial. El tema del cual les voy a hablar ahora se llama adipoestructuración facial. Quizás ya algunos han escuchado sobre el tema. Es un tema relativamente nuevo que ha sido creado por la doctora Gladys Velasco. Previo a iniciar esta charla, quise leerles un poco un pensamiento de un orador estadounidense que dice: puedes conseguir todo lo que quieres en la vida si ayudas a suficientes personas a conseguir lo que quieren. ¿Qué significa esto? Para nosotros en nuestra práctica diaria, el paciente lo primero que hace es llegar con una foto de cuando tenía 20, 22 años y decirnos: doctora, quiero por favor que me vuelva a dejar como cuando tenía 20. Entonces, al nosotros poder ayudar a estos pacientes a conseguir el deseo que ellos tienen, es una satisfacción inmensa para ellos y obviamente para nosotros. Les voy a dar un poco el concepto de lo que es la adipoestructuración facial, que como les dije ha sido recientemente creada por la doctora Gladys Velasco, que es una doctora odontóloga con masterados en muchos temas médicos. Ella nos dice que la adipoestructuración facial se define como una técnica encaminada a la reorganización paniculopática de los compartimientos grasos faciales en función a su estructura, a su biomecánica y a su fisiología, pero sin extraerlos por ninguna circunstancia. Todo esto con el fin de conseguir una estimulación de la flexibilidad metabólica adipositaria, favoreciendo así el reposicionamiento natural de nuestros tejidos grasos. Esto para el beneficio de nuestro rejuvenecimiento facial, preparando así el terreno para otros tratamientos. ¿Por qué es que les digo que estamos preparando el terreno? Porque si nosotros vemos ahora con otros ojos a la armonización facial, podemos ver de que la adipoestructuración facial la podemos hacer con una analogía muy bonita de decir, por ejemplo, podemos ver nosotros un campo sin arar en el que tenemos una tierra completamente seca, dura, que si nosotros la regamos, al segundo, el agua que nosotros reguemos se va a absorber y esta tierra va a seguir siendo dura y seca. A diferencia que si nosotros la trabajamos esta tierra y hacemos el arado de la misma, va a ser una tierra fértil. Es lo mismo que sucedería si nosotros hacemos, previo a cualquier tratamiento de armonización facial, una adipoestructuración facial, porque estaríamos trabajando toda la parte interna de la cara, haciendo que nuestras células que han entrado en un estado de senescencia, en un estado de reposo, vuelvan a trabajar, vuelvan a formarme nuevamente vuelvan a trabajar los fibroblastos para que estos nuevamente puedan volver a formar lo más importante que nosotros queremos ahora en la actualidad, que es el colágeno y la elastina. Cuando nosotros hablamos de adiposidad o de grasa, lo primero que decimos es 3 cruces: no quiero saber de grasa, no quiero grasa en mi cara, no quiero grasa en mis caderas, no quiero grasa en mi barriga, no quiero grasa en ningún lado. Entonces, en la actualidad, como les digo, tenemos una absoluta aversión a lo que es la adiposidad, siendo que esta puede ser la fuente de nuestra juventud, ya que ella colabora con los procesos metabólicos. ¿Por qué decimos que la grasa colabora con los procesos metabólicos? Porque, aunque ustedes no lo crean, nuestro tejido adiposo tiene 3 funciones muy importantes, que son una función autócrina,
una función parácrina y una función endócrina. ¿Qué quiere decir esto? Que con una función autócrina ellos mismos están enseñándose a volver a formarse. Tienen una función parácrina porque al mismo momento de que estamos produciendo moléculas para nosotros mismos, también les enseñan a las células vecinas a que también se tienen que empezar a regenerar. ¿Y por qué decimos que también tiene una función endócrina? Porque aunque no lo crean, nuestro tejido adiposo es el encargado de producir hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que produce el tejido adiposo? Tenemos las adipoquinas, que ellas son las encargadas de regular el metabolismo en nuestro cuerpo, de regular el apetito y sobre todo una función muy importante que es la función inmune. Que más adelante vamos a ver el por qué es tan importante esta función inmune para nuestro cuerpo. Dentro de lo que es esta técnica, la doctora Gladys Velasco la llamó también, aparte de que se llame la adipoestructuración facial, se llama rejuvenecimiento inteligente. Porque para esta filosofía se cambia el concepto haciéndose necesaria la presencia del tejido adiposo y su salud es 100% fundamental, siendo su esencia en que si no hay salud, no hay belleza. Entonces nos dice que nos quedemos con nuestra grasita facial. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los compartimientos grasos. En nuestro rostro tenemos nosotros muchos compartimientos grasos que son algunos superficiales y otros profundos. Como podemos ver aquí en esta imagen, nos muestra que tenemos piel. Primero podemos ver la piel. Tenemos un tejido graso superficial y tenemos un músculo que va desde el hueso a insertarse a la piel. Y bajo este músculo tenemos nuestra grasa profunda. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando nuestros músculos de la mímica, como podemos ver ahí que está insertado primero en el hueso y luego en la piel, hace la función de la mímica? Al hacer esta función mímica, estamos provocando que nuestra dermis, que es nuestro segundo pilar facial, se encoja y al momento de encogerse, en el lugar donde se encoge, me va a formar la cicatriz de la piel. Esta cicatriz de la piel es la arruga. ¿Qué sucede en estos lugares donde se forma esta arruga? Está sucediendo que ahí se está disminuyendo la cantidad de colágeno y elastina que tiene nuestra piel. Entonces, ¿por qué fue que hablé al inicio de preparar el terreno para los futuros tratamientos de armonización facial? Por ejemplo, en este caso, hablando de arrugas, nosotros vamos a trabajar nuestro tejido graso superficial y profundo, haciéndolo que este tejido graso me vuelva a hacer que los fibroblastos se reorganicen, que vuelvan a formarme colágeno, vuelvan a formarme elastina, ¿no? Entonces, empezamos a formar todas estas proteínas. ¿Y qué sucede después? Nosotros podemos aquí trabajar ya un tratamiento de toxina botulínica, haciendo que este músculo que se nos estaba encogiendo para hacer la función de la mímica, para que este músculo deje de trabajar, que entre en un estado de reposo. Entonces va a suceder que esta dermis, que estaba más delgada, con menos cantidad de colágeno y elastina, al momento de nosotros ya haber preparado nuestro terreno con una adipoestructuración facial, esta dermis delgada va a empezar a regenerarse al 100%. Entonces aquí vamos a obtener realmente un resultado eficaz de una toxina botulínica, porque la toxina botulínica no es solamente para que nosotros dejemos de hacer movimientos faciales, sino que lo que queremos también es que la piel se regenere, ¿no es cierto?, para que deje de haber esta cicatriz facial. Como podemos ver aquí en los compartimentos grasos, cada uno de ellos tiene su propio suministro de sangre, tiene su propio espesor y tiene su propia consistencia. Algunos son más gruesos y largos y otros son más delgados y fibrosos.
Cada uno de ellos debe ser tratado de una manera diferente dependiendo del diagnóstico clínico que nosotros le hagamos a nuestro paciente. Porque en cada paciente debemos ver cuál es el grado de deflación que tiene, cuál es el grado de lipomatosis, cuál es el grado de lipodistrofia y el estado de glicación en el que se encuentra. ¿Qué es el estado de glicación? Es nada más que el envejecimiento de la piel producido por las proteínas de la glucosa que vienen y se apoyan en nuestro colágeno y en nuestra elastina, produciendo que ellos dejen de funcionar como les corresponde y se vayan disminuyendo. Por lo tanto, vamos a entrar en un estado de reposo total de la piel y vamos a ver que esta piel está completamente envejecida, que no tiene brillo, que está seca, que está dura, ¿ya? Entonces, todos estos grados debemos verlo en cada paciente. Cada paciente es diferente. Debemos trabajar con cada paciente, no mirándolos como si fuera igual al anterior. Hablamos sobre que teníamos dos tipos de grasas faciales, de panículos grasos. Tenemos los panículos grasos superficiales y tenemos panículos grasos profundos. Dentro de los panículos superficiales podemos ver que tenemos el malar, que se encuentra en esta zona, es la zona triangular que podemos ver ahí. Tenemos el supraparotídeo, que como su nombre lo dice, se encuentra por encima de la parótida. Tenemos el nasogeniano o nasolabial, que viene por aquí, que es uno de los más odiados por los pacientes porque el peso de él me provoca el surco nasolabial que a nadie le gusta, ¿no? Tenemos el panículo temporal, que se encuentra en la zona temporal. Tenemos el mandibular anterior o jaws, que es otro de los panículos más odiados por los pacientes. Y por último tenemos entre los superficiales el goníaco, que se encuentra en la zona mandibular y del ángulo. Y dentro de los panículos profundos tenemos el llamado ROF, que es el retroorbicularis oculifat. Tenemos el SOF, que es el suborbicularis oculifat. Tenemos el infraorbitario, que se encuentra debajo de nuestra órbita, y por último tenemos la famosa bola adiposa de Bichat, que tantos jóvenes sueñan con que se les haga la bichectomía. Lo primero que vienen a decir es: doctora, quiero que me retire mi bola de Bichat porque quiero mi cara más moldeada. Entonces, nosotros al hablar sobre la lipoestructuración facial y saber para qué nos sirven cada uno de estos tejidos grasos, primero que nada debemos explicarle al paciente que esta bola de Bichat, quizás ahora que son jóvenes no la quieren, pero una vez que lleguen a los 40 van a decir: ¿por qué me saqué mi bola de Bichat? ¿No? La bola de Bichat es un compartimento graso que no cambia de posición. Ella es la encargada de mantener a todos los tejidos grasos superiores en su lugar para evitar que ellos desciendan, ¿no? Ella se encuentra justamente en la división entre los tejidos grasos superiores y los tejidos grasos inferiores. Por lo tanto, la extracción de la bola adiposa de Bichat debe ser 100% planificada y explicarle al paciente qué es lo que puede suceder al principio. Porque, tomando las palabras de las doctoras que hablaron previamente, todo lo que se explica previo al tratamiento es parte del tratamiento y todo lo que se explica después del tratamiento ya es una excusa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de estos compartimentos grasos faciales y el por qué es que no debemos extraerlos? Que nos dice la teoría de lo que es la lipoestructuración facial, que ellos se deben reorganizar pero nunca extraer. ¿Por qué? Porque ellos mantienen la volumetría natural del sistema facial. Si ustedes ven a un paciente joven
joven, podemos decir hasta los 25, 26 años, ustedes van a ver que tienen un rostro redondeado, bien gordito, bonito. Por eso es que les digo que normalmente a esta edad es cuando viene el paciente a decir que le quitemos la bola de Bichat porque no quieren verse con el rostro redondeado. Pero en realidad ese rostro redondeado es un rostro joven, es un rostro natural con el volumen natural de las grasas faciales. ¿Cuál es otra de las funciones que tiene estos compartimentos grasos? Almacenan energía y es un órgano metabólicamente activo, porque como les expliqué, tiene las tres funciones: autócrina, parácrina y endocrina. Son estructuras interconectadas y la alteración en uno de ellos me va a provocar modificaciones en los otros tejidos circundantes. Por eso es que le decía, alteramos al extraer nuestra bola de Bichat y vamos a saber que va a suceder una modificación facial. El conjunto entero de cambios es lo que provoca que cambie el aspecto general del rostro a medida que envejecemos. Y son estructuralmente individuales. Por como se los mostré, cada uno viene separado uno del otro. No es que tenemos una grasa facial completa. La dirección de trabajo de cada panículo es completamente diferente. Como podemos ver aquí en estas figuras, que la tomé prestada de la doctora Gladys Velasco, por si acaso le avisé que la estaba tomando. Nos dice que el tejido adiposo es altamente especializado. Es grasa, pero celularmente diferente. Por lo tanto, permite que se le quite volumen y al mismo tiempo, dependiendo de la necesidad, que se le aumente volumen. Entonces, es un tejido altamente especializado. Se ha demostrado de que con esta técnica no hay una fibrosis, no existe fibrosis después de realizar el canulado en nuestros panículos grasos. ¿Por qué hablamos sobre la fibrosis? Porque ahora también está en boga el tema de la liposucción. Y ustedes saben que la liposucción en el cuerpo se realiza con canulados corporales, ¿no es cierto? Finalizado el canulado corporal, debemos pasar a hacer unos masajes para evitar que suceda una fibrosis. A diferencia del canulado facial, no tenemos fibrosis en la cara después de realizar el canulado facial. No existe que después de una adipoestructuración facial debamos realizar unos masajes extras aparte de lo que se realizó durante el tratamiento. ¿Ya? Se ha podido evidenciar su eficacia con el engrosamiento de la dermis. Como les expliqué anteriormente, al momento de nosotros trabajar nuestros panículos grasos, estamos haciendo que se vuelva a formar, a generar, producir el colágeno y la elastina dentro de nuestro tejido adiposo que me nutre a todas las capas de la piel. Y también mejora la circulación sanguínea y la reorganización adipositaria. ¿Por qué nos dice de la reorganización adipositaria? Porque al momento de nosotros trabajar nuestro panículo, como podemos ver en esta figura, los panículos malar y el panículo Joule, nosotros lo podemos trabajar haciendo movimientos circulares y al mismo tiempo hacer el ingreso de la cánula en sentido horario y antihorario, y realizando movimientos canulares circulares. En los panículos nasolabial, en los panículos supraparotídeo, mandibular y el temporal, se realizan los canulados de manera vectorial, de inferior a superior. ¿Ya? Entonces, en este momento en que nosotros hacemos este ingreso de la cánula dentro de nuestro tejido adiposo, al finalizar el canulado y dejar el producto, los principios activos con los que vamos a trabajar, se finaliza esto y lo que hacemos nosotros aquí es hacer un masaje de reubicación de estas grasas. Por eso es que nos dice que hacemos una reorganización adipositaria.
¿Cuál es el estímulo mecánico que nosotros hacemos? ¿Por qué se llama estímulo mecánico panicular? Porque nosotros ingresamos dentro de estos panículos con una cánula, por lo tanto, este estímulo es mecánico porque nosotros lo estamos realizando. Este estímulo se debe realizar al 100% con cánula, porque como sabemos la cánula tiene una punta roma y no vamos a lastimar ningún tejido que no tengamos que tocar. Jamás se debe hacer una adipoestructuración con aguja. La aguja se utiliza solamente para realizar el agujero de ingreso o pertuito, ¿ya? Esta estimulación se realiza alrededor de 5 a 7 veces por vector. Nosotros hacemos el pintado de la cara, que se los voy a mostrar en un momento, y luego en cada vector dejamos el producto en retroinyección. El grosor de la cánula se debe saber cuál es el que vamos a utilizar dependiendo del diagnóstico clínico que nosotros hagamos a nuestro paciente. Si tenemos un paciente con un grado de lipomatosis grande, que quiere decir que tenemos tejidos grasos grandes, gruesos, entonces vamos a tener que utilizar una cánula que tenga un grosor entre 22 y 23 gauge. Si tenemos un paciente con deflación, que tenemos los tejidos más caídos y quizás no tenga lipomatosis, pues vamos a utilizar una cánula más delgada que puede ser de 25 gauge. Y si tenemos un paciente con lipodistrofia, que quiere decir que tiene tejido graso pero en menor cantidad, entonces aquí también debemos utilizar un tipo de cánula más delgado como el de 25 gauge. En los interceptum, que ahora vamos a ver cuáles son los interceptum, para el canulado de ellos no existe que hagamos el canulado varias veces, al igual que dentro de los panículos grasos. El interceptum solamente se debe hacer un solo ingreso y al salir dejar los principios activos en retroinyección, porque los interceptum son lugares ligamentosos. Aquí, como podemos ver, ¿cómo es que hacemos el ingreso de la cánula dentro de nuestros panículos? Debemos hacer el ingreso con nuestra aguja para hacer el agujero de ingreso solamente, el pertuito, y luego lo que hacemos es pinzar el tejido para poder ingresar con la cánula en el estrato que realmente necesitamos utilizar. ¿Por qué utilizamos la cánula? Porque, como les dije, es una aguja de punta roma que no me va a lacerar tejido que no necesitemos. Una vez nosotros llegamos al tejido graso, la cánula ingresa como si estuviera ingresando en mantequilla. Entonces ahí sabemos de que estamos en el plano correcto. Una vez entramos ahí, ya podemos realizar el canulado tranquilamente. Si encontramos lugares de mayor que nos cueste más entrar, quiere decir que no estamos en el plano correcto y debemos retirar ligeramente la cánula, angularla y volver a ingresar al tejido. Hablamos hace un momento sobre los espacios interceptales y que no debíamos hacer un canulado en ellos, simplemente un ingreso y dejar el producto en retroinyección. ¿Cuáles son los espacios interceptales? Estos son los que nos dividen cada uno de los compartimentos grasos que tenemos. Aquí podemos ver en la figura que tenemos el infraorbitario, que como su nombre lo dice, se encuentra por debajo de la órbita. Tenemos el nasolabial, que es este surco que tanto odiamos, ¿no? El nasoyugal, que se encuentra entre medio del nasolabial y el infraorbitario, podemos verlo en esta zona, ¿ya? El malar, que como lo podemos ver, se encuentra entre el nasolabial y el malar supraparotídeo, entre el malar y el panículo supraparotídeo, el panículo Jones, que se encuentra en el espacio interceptal que se encuentra por detrás del Jones, y el goníaco posterior. Este goníaco posterior nos ayuda muchísimo cuando nosotros lo sabemos realizar para poder darle fijeza a ese espacio interceptal y al mismo tiempo nos ayuda también a darle una mejor angulación a nuestra mandíbula.
¿Cuál es la función de estos espacios interceptales? Ellos impiden la migración de la piel subyacente. Por eso es que ellos se encuentran entre medio de cada panículo graso, porque su función es impedir que estos bajen del lugar. Al momento que baja nuestro panículo, pues nuestra piel ligeramente baja con ellos, ¿ya? Representan zonas de relativa vascularidad. Esto nos dice dónde están los vasos sanguíneos. Son susceptibles a cizallamiento. ¿Por qué ponemos esto? Cuando nosotros hacemos una adipoestructuración facial, no utilizamos anestesia. No se anestesia la cara para realizar una adipoestructuración facial. Simplemente se utiliza una anestesia tópica para los puntos de ingreso donde vamos a hacer el ingreso de nuestra cánula. El resto de la cara no debe estar anestesiado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el canulado, si nos pasamos del panículo que estamos trabajando, los espacios interceptales nos van a avisar de que nos estamos pasando y va a haber un ligero dolor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues entonces retrocedemos sobre nuestro camino y nos reubicamos. Los espacios interceptales son los que nos ayudan a ubicar dónde es lo que vamos a trabajar. Permiten la ubicación de los pilares faciales y mejoran la estabilidad de la piel. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son nuestros pilares faciales? Tenemos la epidermis, que es la parte externa de la piel, tenemos la dermis y por último tenemos la hipodermis, que en la hipodermis es donde nosotros trabajamos nuestra adipoestructuración facial. Como podemos ver, en esta figura tenemos los adipocitos en esa parte de la hipodermis y que al momento de que ellos empiezan a trabajar nuevamente sus fibroblastos y formarme colágeno y elastina, fíjense cómo está cerca de nuestra dermis reticular. Dentro de la dermis reticular es donde nosotros vamos a poder encontrar el colágeno y la elastina. Y si nosotros la estamos haciendo que se vuelva a formar dentro de la hipodermis, al momento de estar cerca de ella, pues se nutre de los mismos. Entonces, en estos pilares faciales es donde podemos ver de que nuestra adipoestructuración facial está funcionando. Hablamos sobre que ella nos daba, estos espacios interceptales nos daban estabilidad a la piel. ¿Por qué? Porque dentro de ellos tenemos lo que se llama la retinácula cutis. Este es un ligamento de la piel, que son bandas fibrosas que me conectan la dermis, que es la capa intermedia, como vimos en la anterior figura, a la fascia profunda, que es una capa del tejido conectivo que me recubre los músculos, y estas bandas me atraviesan todo el tejido celular subcutáneo, que es la grasa, y ayuda a que la piel se ancle a estructuras más profundas. Por eso es que da una estabilidad a la piel, que esto va a ayudar para evitar la movilidad y darle mayor firmeza a nuestra piel. Aquí podemos ver en esta figura cuáles son nuestros espacios interceptales. Podemos ver en el marcaje que nos muestra el infraorbitario. Creo que no tiene puntero esto, ¿no? Nos muestra... Entonces nos muestra aquí los espacios interceptales, como pueden ver el infraorbitario que está bajo la órbita. Tenemos el nasoyugal, que se encuentra aquí, y entre ellos dos, que son las dos líneas amarillas que se pueden ver debajo del ojo, en esa parte a veces suele herniarse un poco la grasa, y entonces logramos ver que esa parte es un poco más voluptuosa, más voluminosa. Entonces, al saber nosotros de que tenemos dos espacios interceptales en ese lugar, vamos a poder trabajar la grasa que se ha herniado y al mismo tiempo trabajar los espacios interceptales para hacer de que esta grasa vuelva nuevamente a su lugar y no cambie de posición. Aquí podemos ver también el que dijimos, el nasolabial, que es el que se marca, que es el menos querido por los pacientes. ¿Cuáles son los requisitos para que nosotros podamos hacer una adipoestructuración facial? Primero que nada, debemos tener un conocimiento anatómico y biomecánico de nuestros panículos grasos. Debemos saber su inserción inicial y su inserción final.
Realizar un face paint. ¿Para qué nosotros realizamos el face paint? Para poder ubicar exactamente a nuestros panículos y saber cuál es el grosor que tiene cada uno de ellos. Porque como les dije al principio, no podemos tratar a todos los pacientes de la misma manera, creyendo que mis panículos van a estar iguales a los del doctor, por ejemplo. No va a suceder, porque todos los panículos son de tamaños diferentes en todas las personas, ¿ya? Debemos ubicar los espacios interceptales para saber dónde nosotros vamos a trabajar con nuestros principios activos para darle un mejor sostén a la piel. El manejo, como les dije, es estrictamente canular y dependiendo del diagnóstico que nosotros hagamos a nuestro paciente, vamos a poder saber cuál es el principio activo que debemos utilizar. Y saber que todos estos principios activos deben tener dos características que sean senolíticos y que sean senoterapéuticos. ¿Qué significa senolíticos? Que nos saque al paciente de su estado de glicación, de su estado de reposo, que esa piel vuelva a regenerar. Este es el face paint, lo que les decía de el por qué debemos nosotros realizar el marcaje de la cara. Porque como podemos ver aquí, cada paciente tiene grosor de panículos diferentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, el panículo nasolabial que tiene la forma de una perita. Fíjense que la parte más voluminosa de esta perita se nos ingresa casi al panículo malar. Por lo tanto, no podemos decir de que el panículo de la doctora va a ser igual al panículo de la otra doctora, porque cada una tiene un espesor diferente, un peso diferente, ¿no? ¿Cómo hacemos este marcaje facial? Primero que nada debemos delimitar dónde están nuestros tejidos grasos superiores de nuestros tejidos grasos inferiores. Por eso debemos hacer una línea que vaya de la comisura de los labios hacia el trago. Luego vamos a marcar nuestro ligamento supraorbitario que viene por encima de la ceja, ¿ya? Y luego llegamos al arco cigomático y aquí tenemos un ligamento que se llama el retrocigomático o superior. Al tener esta delimitación nosotros podemos saber dónde se encuentra nuestro panículo temporal. Entonces debemos saber nosotros anatomía para poder saber marcar nuestros panículos. Aquí, como les dije, podemos encontrar el panículo temporal que se encuentra 2 milímetros por fuera del límite ligamentoso. Luego tenemos el ligamento orbitario que se encuentra por debajo de la órbita, el panículo malar que me hace un triángulo con un vértice invertido que se encuentra por debajo de nuestro borde orbitario alrededor de 2 a 3 milímetros y al lado del panículo temporoparotídeo. Luego tenemos el panículo nasolabial, el panículo goniaco y por último los panículos Jones. Son 2 panículos, pero estos se trabajan como si fuera uno solo. ¿Por qué les quiero hablar sobre la memoria metabólica? ¿Qué es la memoria metabólica? Nuestros tejidos adiposos tienen este tipo de memoria, que es la capacidad que tienen estas células de recordar el estado en el que estaban previamente al inicio del tratamiento. Esto se relaciona con la actividad del sistema inmunitario, ya que interviene la respuesta inflamatoria y por lo tanto es absolutamente necesario rotar los cócteles o los principios activos con los que se trabajan. ¿Por qué hablamos sobre esto? Al inicio les hablé sobre las hormonas que me producía nuestro tejido adiposo, que eran las adipoquinas encargadas de regular el metabolismo, el apetito y por último y muy importante la función inmune. Al tener nuestro tejido graso una función inmune, quiere decir que si nosotros trabajamos con un tipo de principios activos en nuestro primer paso y queremos utilizar esos mismos principios activos en nuestro segundo paso, nuestro tejido ya va a saber de qué se trata este principio activo y no lo va a metabolizar de la misma manera. Por lo tanto, no vamos a obtener el mismo resultado bonito que tuvimos al principio y el paciente va a decir, ¿por qué ahora no ha funcionado? No veo mi cara que esté
más modelada, que esté más bonita. ¿Por qué? Porque no hicimos la rotación del cóctel, porque no tomamos en cuenta la memoria metabólica de nuestros tejidos grasos. Por eso es que el tejido adiposo es un órgano metabólicamente dinámico. Aquí les voy a mostrar un videíto cortito sobre cómo está el paciente con el marcaje facial y cómo debemos pinzar y trabajar los panículos. Ahí se ve el marcado facial, cómo trabajamos la rotación de la cánula para ingresar al panículo. Aquí estamos en otro panículo y es así de fácil si nosotros logramos ubicar el plano en el que debemos trabajar. Como les dije, si nosotros logramos entrar en el plano, pues la cánula trabaja como si estuviéramos trabajando en mantequilla. Podemos hacer el canulado perfecto y entrar en toda la extensión de nuestro panículo. Aquí esta fotito se las quise poner para que vean en la foto de la derecha, en nuestro panículo Joules, como le dije, que son dos panículos, pero que se trabajan como si fuera uno solo. Dentro de los principios activos, la doctora Gladys Velasco, al haber creado esta técnica y al haber visto sobre la memoria metabólica que tienen nuestros tejidos grasos, creó un kit de pasos para poder utilizar para las 3 sesiones que necesitamos hacer en una adipoestructuración facial. Para poder obtener un resultado real de una adipoestructuración facial, necesitamos explicarle al paciente que deben ser por lo menos 3 sesiones las que debemos hacer. Al inicio se decía de que cada sesión debía ir separada con 2 semanas de diferencia. Pero ya en la clínica se pudo ver de que si se hacían estas sesiones con tan corto tiempo de diferencia, el paciente sentía dolor. ¿Y qué sucede cuando un paciente siente dolor? No vuelve más a la consulta. Dice, no quiero, me dolió, no quiero saber. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo que se pudo ver clínicamente? Que debíamos esperar a la reparación total del tejido, dándole un tiempo alrededor de 21 días a 28 días entre sesiones. Y se pudo ver de que sí se obtenía el resultado que nosotros queríamos, pero haciendo, como les digo, una rotación de principios activos. Aquí podemos ver nosotros, el primer paso está planificado para poder ayudar, primero que nada, para poder iniciar un tratamiento, debemos retirar al paciente de su proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio no es más que el envejecimiento de la piel, que es el estado de glicación. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es sacar al paciente de ese estado de glicación. Es por eso que este primer paso está creado para poder ayudarlo con los siguientes componentes. Tenemos la carnitina, que es la encargada de dar la fuerza a la musculatura y sobre todo transporta ácidos grasos. Si lo combinamos con el siguiente componente, que es la cafeína, podemos ver que la función de la cafeína es drenar líquidos y disolver cúmulos de grasa. Por lo tanto, si ellos trabajan juntos, uno disuelve grasa y el otro transporta nuestras grasas, ¿no es cierto? Luego tenemos la centella asiática. Esta centella asiática es un bioestimulador de colágeno por excelencia. Entonces, estamos ya en este primer paso también ayudando a los tejidos a volver a formar colágeno. Luego tenemos la troxerrutina, que esta es la encargada de proteger a los vasos sanguíneos y reducir la fragilidad de ellos. Como dijimos en las anteriores diapositivas, ayudábamos a la mejor circulación dentro de nuestros panículos grasos. Luego tenemos un acetilhexapéptido, que este es muy importante porque es el regulador de la lipólisis y de la lipogénesis. Es él el que se va a encargar de decir, aquí tengo que disminuir grasa y aquí tengo que aumentar grasa.
¿no es cierto? Y por último tenemos un extracto de Melilotus, que este es un descongestionante, un senolítico natural y mejora la circulación y es un antiinflamatorio. Por lo tanto, este primer paso, este primer cóctel de principios activos nos va a ayudar a eliminar la inflamación en la que se encuentra el paciente. Entonces estamos empezando a preparar nuestro terreno para recibir los siguientes pasos de una armonización facial. Les contaré mi experiencia de que los pacientes, después de realizarse hasta la tercera sesión de adipoestructuración, no quieren un relleno facial. Porque ¿qué es lo que quiere el paciente? El paciente quiere un resultado natural, ¿no es cierto? Y al hacer una adipoestructuración facial, estamos dándole naturalmente la regeneración de la piel, la formación del colágeno. Por lo tanto, dicen, doctora, ya no quiero nada que no sea de mi cuerpo. Entonces, la adipoestructuración es fantástica. Vamos a ver el segundo paso. La función del segundo paso es que ayuda a fortalecer a la musculatura, a los ligamentos y da tensión a los tejidos. En este segundo paso se hizo la eliminación de la carnitina y se la cambió por un piruvato sódico, que la función de este es estimular, todos en realidad me ayudan a la estimulación de colágeno, pero este me ayuda a fortalecer nuestros músculos, este ayuda en la flacidez muscular. Y como podemos ver, tenemos también la cafeína, la centella y el acetilhexapéptido. Pero al momento de hacer el cambio de un solo componente dentro de nuestro cóctel, todo el resto actúa de manera diferente. Por lo tanto, nuestro tejido adiposo, que dijimos que tenía una memoria metabólica, no va a poder reconocer a este cóctel que le estamos poniendo, por lo tanto, va a actuar como si estuviera haciendo un primer tratamiento. En nuestro paso 3, vuelve la carnitina nuevamente al cóctel y se le aumenta el silicio orgánico. Este silicio orgánico es un principio activo muy beneficioso porque él es un promotor y regenerador de tejidos y promueve la formación del colágeno y de la elastina. Este producto, ya que estamos hablando un poco de él, nosotros podemos utilizarlo y combinarlo con un tratamiento, por ejemplo, cuando hacemos un cambio de la forma, llega un paciente que tiene un ácido hialurónico antiguo en los labios y que no está conforme con él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para eliminar un ácido hialurónico? Utilizamos una hialuronidasa, ¿no es cierto? Y la hialuronidasa no es que va y actúa 100% sobre el ácido hialurónico para degradarlo, sino que él no tiene distinción de tejido y entonces me trabaja también deshaciendo tejidos vecinos al ácido hialurónico. Por lo tanto, cuando queremos hacer una conformación nueva de un labio después de haber realizado un tratamiento con hialuronidasa, podemos hacer la combinación de nuestro ácido hialurónico con un silicio orgánico que me va a ayudar, aparte de lo que hace el ácido hialurónico de atraer líquidos hacia la zona de trabajo, y también que ayuda a la neoformación del ácido hialurónico propio de nuestro cuerpo, el silicio orgánico nos va a ayudar a reparar los tejidos que estaban alrededor de nuestro ácido hialurónico antiguo y va a promover la formación de colágeno y de elastina. Entonces, volviendo al tema de la adipoestructuración, la función de este tercer paso de nuestro kit de Face Structure es la bioestimulación ya al 100% de colágeno y elastina a través de la reactivación total de la función de los fibroblastos. Porque como les dije desde el principio, todos los principios activos están ayudando a la neoformación y a la promoción de la síntesis del colágeno, ¿no es cierto? Finalizando estas 3 sesiones, podemos ver nuestro cóctel de principios activos de Interceptum. Este Interceptum se utiliza en
todas las sesiones, desde la primera sesión. Hacemos la primera sesión con el paso 1 y después de realizar el masaje facial, hacemos la aplicación de nuestro principio activo Interceptum solamente en la zona de ellos, entrada y dejar producto en retroinyección. Este Interceptum tiene unos componentes muy importantes como el dimetilaminoetanol, que esta es una sustancia que nuestro propio cuerpo la produce. Es un antiinflamatorio, un senolítico natural y sobre todo aumenta el tono muscular y promueve la colina. ¿Qué es la colina? Es un reafirmante. Por lo tanto, este Interceptum nos ayuda a estimular la colina y ayuda a fortalecer los ligamentos y estimular a seguir estimulando la formación de los fibroblastos. Nosotros, al saber las funciones de cada uno de los principios activos, podemos jugar con otros tipos de cócteles, no solamente utilizar el cóctel que nos preparó la doctora Gladys Velasco, que es el de Face Structure. También podemos combinarlos, dependiendo del diagnóstico clínico que hagamos a nuestro paciente, podemos combinarlo con estos productos. Por ejemplo, tenemos el TICF, que este también nos ayuda a retirar al paciente de su proceso inflamatorio. Cuando lo utilizamos a veces se nos acaba nuestro paso 1 de nuestro Face Structure, pero tenemos un TICF para poder trabajarlo, ¿no? También tenemos el FaceNate, que la función de este FaceNate es la remodelación del contorno facial. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar este FaceNate? Por ejemplo, hacemos nosotros el diagnóstico de nuestro paciente y vemos de que la zona de los tejidos grasos, panículos grasos inferiores es mucho más voluminosa que la superior, entonces podemos trabajar todos los tejidos superficiales superiores con un paso 1 o con un TICF y los tejidos los panículos grasos inferiores, trabajarlos con un FaceNate. ¿Por qué? Porque este FaceNate contiene la cinara o alcachofa, que es un movilizador de tejidos grasos, ¿ya? Tenemos la tirosina, que nos ayuda a la lipólisis, que es quemar la grasa en los adipocitos. Entonces vamos a estar trabajando 100% en la lipólisis de los panículos grasos inferiores para poder dar un contorno facial más bonito a nuestro paciente. También los podemos combinar, si hablamos del contorno facial, que es lo que más les importa a los pacientes, el contorno facial, podemos ver que en nuestro segundo paso, en nuestra segunda sesión podemos trabajar el segundo paso en los tejidos superiores y trabajar los tejidos inferiores con un Lipolytic Solution. ¿Por qué? Si se fijan, tiene casi los mismos componentes que un FaceNate, pero nos cambia que él tiene teofilina. Al momento de hacer el cambio de un solo principio activo, nuestro tejido graso no se va a dar cuenta de que estamos trabajando con todos los otros principios activos que trabajamos antes, por lo tanto va a trabajar como si fuera nuevo. Y este Lipolytic Solution también tiene la función de quemar grasa, de reorganizar adipocitos. Entonces vamos a seguir dando contorno facial. Y en una tercera sesión, una vez trabajamos ya la lipólisis, que quiere decir que vamos a tener menor espesor de grasa, en una tercera sesión ya podemos trabajar con un firming, ya sea de Mesostatic, ya sea de Inostatic, cualquiera de los dos va a funcionar de la misma manera porque estos dos son reafirmantes y ellos los podemos utilizar en profundidades diferentes. Podemos ponerla en más profundo como también superficial para ayudar a la reafirmación de la piel y del tejido graso. Y aquí, como les mostré, tenemos el DIMAE y el silicio orgánico en ampollas separadas para poder utilizarlos de diferentes maneras. En caso de que no encontremos los cócteles ya preparados, podemos comprar las ampollas y preparar nosotros nuestro propio cóctel. Aquí les pongo un fundamento físico que nos dice que el peso es proporcional a la masa y al volumen que ésta ocupa.
más la fuerza que ejerce la gravedad. ¿Por qué les pongo esto? Porque normalmente los profesionales que no tienen conocimiento de lo que es la adipoestructuración facial directamente entran a hacer un diagnóstico de relleno para el paciente, porque ellos ven que tienen este surco nasolabial pronunciado, entonces dicen, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a poner un relleno de ácido hialurónico. Y directo se vienen a hacer sus marcajes de los CK para hacer el estiramiento de la piel, pero no están viendo el porqué de esta situación. ¿Por qué creen ustedes que sucede esta línea del surco nasolabial? Porque tenemos un panículo nasolabial pesado. Tenemos una desorganización de nuestros tejidos adiposos. Entonces, si nosotros le damos mayor peso a esta cara que de por sí ya está pesada, ya tiene deflación, ya tiene lipodistrofia en la parte malar, ya tiene una lipomatosis en el jowls, entonces le estamos dando un mayor peso a esa cara. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que vamos a poner nuestro ácido hialurónico, va a quedar hermoso, como se ve ahí. Levantaron los tejidos, se rellenó todo el cigomático para poder levantar los tejidos. Hermoso. Van a pasar un mes, 2 meses, ¿y qué va a suceder? Vamos a tener una cara más pesada, porque este ácido hialurónico no va a tener un sostén en nuestra cara. ¿Qué es lo que va a suceder? El peso propio de nuestros compartimentos grasos va a hacer que este ácido hialurónico cambie de posición y vamos a tener una cara más voluminosa. ¿Qué es lo que hacen aparte de aumentar en el cigomático? Vamos a aumentar nuestro surco nasolabial, lo vamos a rellenar de ácido hialurónico para que no se vea esa marquita. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a tener una cara más voluminosa, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a alienizar al paciente, a cambiarle totalmente la conformación de la cara. En vez de llevarlo a un rostro rejuvenecido, lo llevamos a un rostro gordo y pesado, ¿no es cierto? Entonces, la adipoestructuración facial, como les digo, yo me declaro una adipolover, hago adipoestructuración en muchos pacientes, en la mayoría de los pacientes, y como les digo, pasada nuestra tercera sesión, no quieren saber de un relleno facial. Obviamente que hay casos que sí lo requieren y que después de una adipoestructuración facial se obtiene el resultado que queremos y duradero en el tiempo que corresponde que dure. Aquí les muestro unos cuantos casos míos. Como pueden ver aquí, el grosor de nuestro panículo nasolabial, cómo disminuye, y fíjense cómo disminuye también el espesor de nuestro panículo jowls, que me produce un ligero moldeado del contorno facial. ¿No es cierto? Esto en la primera sesión. El inicio fue 18 de marzo y vino para su segunda sesión el 15 de abril en esa situación. Como pueden ver, tenemos un cambio significativo que le gusta al paciente y quiere más, ¿no es cierto? Aquí tenemos un segundo caso, lo mismo. Tenemos el peso del panículo nasolabial y el peso del panículo jowls, que como pueden ver en su parte superior, se nota el grosor que tenemos cerca de la comisura labial. Pasada la primera sesión, fíjense cómo se reestructura toda esa parte y se elimina el surco nasolabial que teníamos y la sombra que me producía el peso de esos panículos. En esta tercer paciente, como pueden ver, ese contorneado facial, fíjense cómo le da la cara más fina, se hace la cara más fina. En estos pacientes podemos ver lo mismo, cómo se afina la cara. En esta primera paciente, fíjense cómo se veía grueso el panículo jowls y podemos ver en la segunda foto cómo ya tenemos un panículo jowls más fino. En la segunda foto es la misma paciente que podemos ver que el surco nasolabial de la primera foto desaparece en la segunda, ¿no es cierto?
En la tercera foto podemos ver aquí a una paciente que se le toma una fotografía con la cara hacia adelante para ver cómo cuelgan los tejidos, y en una segunda foto podemos ver que estos tejidos ya están mucho más firmes. Aquí también podemos ver a una paciente que muchos conocen. Aquí podemos ver cómo los tejidos están caídos, y después de la primera sesión podemos ver que estos tejidos ya están más hacia arriba, ¿no es cierto? En la segunda fotografía podemos ver el cambio del espesor y la firmeza de la piel que tiene después de la lipoestructuración facial. En la tercera foto podemos ver, ¿por qué muestro más esta parte? Porque esto es lo que más les gusta al paciente, ver su contorno facial más delgado, ¿no? Y ahí podemos ver cómo se marca esa pequeña depresión que, replicando las palabras que dice mi paciente, ¡estoy divina! Aquí podemos ver lo mismo, como les muestro el contorno facial, cómo disminuye el espesor de nuestro panículo Jones y del ángulo mandibular. En la segunda paciente se puede ver los tejidos que ya no cuelgan como antes, se ve un tejido más firme. En la tercera fotografía, fíjense los espesores que tenemos de los panículos nasolabial y Jones. En este paciente hemos hecho 4 sesiones de adipoestructuración facial. Esta fotografía fue a la segunda sesión de adipoestructuración facial. Él tiene unos tejidos grasos muy fuertes, muy duros. La adipoestructuración facial no es solamente para las mujeres, también es para los hombres. Aquí podemos ver lo mismo, un modelado de la parte inferior de la cara y un panículo nasolabial mejorado. En la segunda foto se puede ver que también trabajamos el panículo que les mostré, el infraorbitario, y podemos ver cómo este disminuyó de espesor. Esta es una paciente que hice en el posgrado con la doctora Justa, que lo hicimos al 100% con el kit de Face Structure y fue acompañado de un tratamiento de HIFU. Aquí con ella hicimos el paso 1. En la fotografía podemos ver los 2 marcajes que hicimos aquí, que era el herniamiento del panículo nasoyugal, el que se encuentra entre el espacio interceptal nasoyugal y el infraorbitario. En la foto número 3 hicimos el paso número 2 y en la foto número 4 fue ya después de haber hecho el paso número 3. Como pueden observar ustedes, el cambio radical que hubo en esta paciente utilizando solamente el kit de Face Structure. Como pueden ver de la foto 1 a la foto 4, el cambio en el contorno facial, porque al contener carnitina los pasos 1 y 3 y cafeína los pasos 1 y 2, se obtiene un resultado de adelgazamiento facial, ya que estos componentes, una de sus funciones es disminuir el tamaño del adipocito en el rostro, disminuirlo, no eliminarlo. Y bueno, esta es mi promoción. Yo salí en el año 2008. Estas son unas cuantas fotitos de las veces que fuimos a hacer florizaciones, extracciones a los pueblos, a Concepción, al pueblo del doctor Roger Blanco, que se lo puede ver ahí arriba, él era nuestro docente en esas épocas. Y bueno, fue un curso muy bonito que hasta ahora tenemos contacto, quizás no diario, pero que si nos hablamos seguimos siendo como si siguiéramos en la universidad. Aquí una mención muy especial para estas 2 doctoras, increíbles doctoras, que hoy no están aquí porque están en un congreso en Bogotá, en el FASIUM 2025, a la doctora Justa Gorayev, que ella fue mi docente de posgrado y que gracias a ella fue que conocí a la doctora Gladys Velasco, creadora de esta técnica. Y este es el motor que mueve mi mundo, mi familia,
Como pueden ver, ya están todos grandes. Quiero agradecerles mucho a todos ustedes por haberle tomado atención a mi conferencia y espero que les haya gustado y les llame la atención poder seguir los pasos de la armonización facial, porque es una parte de la odontología muy hermosa y muy satisfactoria. Muchísimas gracias a todos y síganme en mis redes.